Muchísimas gracias, César, muchísimas gracias, Agustín, por prestarse a este reportaje. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien, Muy bien, gracias. Jorge. ¿Cómo andas tanto tiempo? Es un gusto verte, César. En principio, vamos a recordar un poquito. ¿Dónde naciste, César? Yo nací en Aedo, provincia de Buenos Aires. Viví casi toda mi infancia en el Palomar. Y después migré a Chacabuco y de Chacabuco a Pergamino, que es donde estoy ahora. ¿Dónde hiciste la escuela primaria, secundaria? Contame un poquitito cortito sobre eso. Bueno, sí, la escuela primaria la hice en un colegio bilingüe en Hurlingham o Hurlingham, para hacer honor a lo aprendido, que era un colegio que se llamaba San Pablo, de una directora que era inglesa, Miss Chinton, y la verdad un colegio espectacular. Mis padres hicieron un gran esfuerzo para que pudiera ir tanto yo como mi hermana. Viviendo en Palomar íbamos con transporte escolar todos los días y bueno, y a partir de ahí tuve ya una muy buena formación de base y después la completé en el Liceo Militar. Yo hice la secundaria en el Liceo Militar General San Martín, soy de la camada 31, y cuando terminé tenía una gran vocación por las plantas, por la agricultura, porque mi madre era de Chacabuco eh, y ahí tenían un pequeño campo que habían heredado con su hermano de mi abuelo. Eran 100 hectáreas. Así que en esas 100 hectáreas logré tomar mucho cariño por la actividad agrícola, básicamente. Y bueno, por eso decidí estudiar agronomía y tuve la posibilidad de cursar agronomía en años que había, como los hay hoy, pero ya muchos de ellos son ya próceres de la agronomía, como Soriano, el doctor Valla, que acaba de fallecer el año pasado, Hall, bueno, un montón de Quintanilla, Clotilde Jauch, o sea, grandes eminencias de la agricultura argentina o de la agronomía en general, y que bueno, que por lo menos dieron una muy buena base de criterio y para poder después emprender. Y tuve la suerte que cuando salí de la facultad pude empezar a interaccionar con muchos de aquellos que fueron pioneros en APRESID, como Rogelio Fogante, Víctor Truco, eh, hay montones de nombres, Hugo Guío, Jorge Romagnoli, los hermanos Rosso, eh, bueno, un montón de gente que estaban en los inicios de una patria enorme, que era mostrar que se podía hacer agricultura sin labranzas, que pese a que lo aprendido en la facultad marcaba la importancia de las herramientas como para preparar el suelo, había toda una lógica de visión de proceso en el sistema de producción donde era factible hacer una muy buena producción sin labranzas y además mejorando el suelo. Y bueno, eso rápidamente con los buenos criterios recibidos en la facultad, evidentemente mostraba que era más razonable eso que lo que uno veía en práctica o había visto. Y bueno, y a partir de ahí todo lo demás fue trabajar, dedicarse a emprender y llegar hasta donde estamos. Bueno, has estado vos hace algunos años o varios años en una competencia que hicimos con jóvenes de escuelas agropecuarias de todo el país. Evidentemente eso es un tipo apasionado, como la mayoría de los ingenieros agrónomos. Pero para presentar a tu hijo, al estudioso Agustín, ¿cuántos hijos tienes, César, además de Agustín? ¿Tienes otro hijo? Sí, yo tengo 6 hijos, 5 mujeres, el único varón es Agustín, que es el tercero. Vienen Belén, Rosario, Agustín, Inés, Pía y Sol, y ya tengo 7 nietos y hay 2 más en camino, uno de Rosario, que es su tercera hija, y Agustín, que es su tercer hijo, que después te va a contar la familia, que no sabemos todavía para qué lado cae la moneda. Qué lindo esto. Así que Bueno, van a ser en junio 9 nietos. bien, Agustín, ¿y vos dónde naciste? Yo nací en Pergamino, después de que la familia vivió, como decía papá, unos años en Chacabuco. Ahí ya para mi nacimiento se estableció la familia en Pergamino y yo nací y me crié en Pergamino. Dime, Agustín, tenés varias hermanas, por lo que escuché recién. Tengo cinco hermanas. Sí.
O sea, Jorge, hay algo que dice Agustín que hoy estaría terriblemente censurado por el INADI, pero lo voy a decir porque él no lo va a decir. Él siempre le dice a la madre que la madre tuvo 5 problemas y un varón. Bueno, hablando de la madre, tu esposa, ¿cómo se llama? Cecilia, que además ella viene de una familia numerosa, ella viene de una familia de 10 hermanos, Ah, bueno. es la sexta, la primera de una segunda tanda, y donde había 3 mujeres y 7 varones, y bueno, que tuvo el mérito enorme y el esfuerzo compartido, porque viviendo en Buenos Aires a una edad joven, hoy en día casarse a los 22 años no es común para una mujer, y bueno, para un hombre menos todavía. Hay una tendencia a casarse o formar alguna relación estable más allá de los 30 años, y a esa edad tan joven asumir el compromiso y irse al campo. O sea, en los comienzos era a lo mejor el día entero estar sola en el campo, porque al principio vivimos todo un año prácticamente en el campo. Y bueno, todo un mérito, y por supuesto después el gran mérito de ser el sostén de la familia, y particularmente en la crianza de los hijos. Educadora, qué trabajo el de tu compañera. Sigamos con Agustín. ¿Por qué sos jurisconsulto en principio, Agustín? Mirá, eso tiene que ver un poco, creo yo, a la edad que uno tiene que tomar las decisiones y que piensa a qué se quiere dedicar por el resto de su vida, o así te lo plantean, ¿no? Entonces llegaba a los 18 años y sin tener muy claro, me gustaban un montón de cosas, entre ellas el periodismo, la comunicación social, también las relaciones internacionales, pero eran tan variados los intereses que tenía que me parecía como una buena estrategia estudiar abogacía como una carrera de base de humanidades, y después a partir de eso tener derivaciones. Y siempre cuento como anécdota en esos días de anotarme a la facultad, una conversación con mi abuela paterna, justamente la mamá de papá, quien había tenido ese campo, había vivido en el campo mucho tiempo, como hasta enojada ella de que yo estuviera eligiendo abogacía y no agronomía como mi padre, para seguir el legado y demás. Y me decía, mirá, la gente siempre se va a tener que alimentar. A lo cual mi respuesta era, bueno, la gente siempre va a tener también conflictos y siempre va a necesitar un abogado. Pero creo que en definitiva también en ese momento, y pese a acompañarlo a papá varios viajes de recorridas, congresos y demás, yo no era del todo consciente del desafío detrás de producir alimentos, entonces no lo veía como algo del todo desafiante. Hoy, después de haber incursionado en producción, exportación y ahora en innovación de nuevos alimentos, puedo decir que no sabía nada, digamos, a 18 años, de lo que en realidad implica producir alimentos, y creo que estoy abrazando ese desafío muy lindo, y también obviamente muy lindo trabajar junto a mi papá y poder reencontrar esas conversaciones y demás. Bueno, Tomorrow Foods tiene mucho también de esas conversaciones, de lo que ambos veíamos que le faltaba al campo argentino, que era agregar valor en origen, apalancar aún más nuestro sistema eficiente y sustentable, y por qué no hacerlo más sustentable todavía, que es un poco el propósito que está corriendo por detrás de lo que hoy hacemos juntos y junto a otros socios, que es Tomorrow Foods. Muy bien. Esa maestría que hiciste en negocios seguramente será ampliando los conocimientos en el campo, como se dice, importante para tu labor, teniendo en cuenta que estos productos, estas proteínas vegetales, no es solamente un invento de ustedes, sino acompaña un requerimiento internacional. Va a la búsqueda. Yo voy a ser, corregime, joven estudioso, como te digo yo, aunque no te guste, corregime en esto. Yo hago un paralelo entre las energías renovables acompañan ahora, como vos bien dices, para no crear inconvenientes de ningún tipo, acompaña las proteínas cárnicas, pero la energía eólica, la energía solar acompaña por ahora el tema del petróleo y el gas, pero de alguna manera la humanidad va desplazando esto.
¿Cuál es tu visión? Sí, claramente creo que nosotros siempre hablamos de una cuestión de complementos. Hace 2, 3 años, cuando surgieron con fuerza las proteínas vegetales, se hablaba mucho más de sustitutos, ¿no? Que tenían que venir a sustituir las proteínas animales y poniendo a las proteínas animales como en el ojo de la tormenta y responsable de todos los males que teníamos, entre ellos el cambio climático. Creo que el conocimiento también ha seguido avanzando. Ya digamos, se relativiza un poco la responsabilidad que tienen las proteínas animales sobre los problemas que tenemos hoy. Y sí, creo que fuimos tomando cada vez más dimensión del desafío que es alimentar a 9.000 millones de personas hacia 2050, en donde no vamos a necesitar de una sola fuente de proteínas, sino que vamos a necesitar de todas las proteínas animales producidas de manera sustentable, y después todo lo que fue surgiendo y creciendo hoy día como proteínas alternativas, donde están las proteínas vegetales, donde están las micoproteínas en base a hongos, donde incluso está la agricultura celular, que es la que más interrogante despierta, pero de vuelta, para poder alimentar a todo el mundo de una manera eficiente y sustentable y hacerlo sin aumentar los impactos negativos que hoy tiene el sistema alimentario sobre el planeta, vamos a necesitar de todas esas proteínas. Y también nosotros, desde la idiosincrasia argentina, desde la cultura, que desde la carne, y sabiendo también cómo producimos la carne a nivel local, que es de una manera sustentable, incluso con planteos neutros de carbono, no tendría sentido decir que venimos a sustituir o a disrumpir una industria con la cual tenemos que colaborar y tenemos que trabajar en forma conjunta para dar respuesta a esos desafíos, con lo cual es claramente un complemento, que haciendo el paralelismo con las renovables, sí esperamos que las renovables terminen de reemplazar por completo al fósil, que ahí sí ya tenemos evidencias más que concretas que eso sí es parte de muchos de los problemas que tenemos hoy en día. Hay mucho para hablar sobre eso para otros programas. Voy a ir a César, pero antes no te pregunté, porque hablaste de tu abuela. ¿Cómo se llamaba tu abuela? Si conociste a tu abuelo, ¿y cómo fue? ¿Y quién era tu abuela para vos? Yo a mi abuelo no lo conocí, como decía papá, que murió muy, muy joven. Sí, a mi abuela paterna, a María Luján, con la cual también tenía una relación muy cercana, porque ella era su único nieto varón. No solo tengo 5 hermanas, sino que del lado de mi tía son 2 mujeres. El mimado de la familia. Exactamente. Mi abuela tenía 8 nietos, de los cuales yo era el único varón, así que tengo muy lindos recuerdos de compartir con ella o fines de semana de estudio, que me iba a internar en su casa de Palomar para estudiar, y ella me cocinaba y me hacía los mates, pero también charlas sobre la vida en el campo, sobre recetas, sobre cómo pasaban la vida hace 50, 60 años, así que nada, tengo muy lindos recuerdos, y bueno, la verdad que hoy me gustaría que estuviera acá para que me viera finalmente trabajando en el campo con los alimentos y demás. Qué lindo lo que dices. Las personas que amamos y nos han amado, mi madre, tu abuela, tu abuelo, siempre están. Están en tu corazón, Agustín, y en tu mente. Dime, César, la pasión, a la que has hecho referencia en alguna de las notas que he leído, has hablado de la pasión. En cualquier emprendimiento en la vida, ya sea en este caso como puede ser comercial, pero podría ser una actividad deportiva para sacarlo a un plano más distendido, normalmente uno ve la diferencia en muchos de los resultados entre aquellas personas que hacen la actividad, pero además agregan esos valores. La pasión es un combustible fundamental para poder llevar adelante, y eso a veces se tiene o se va logrando en la medida que uno se va interesando por el tema. O sea, uno normalmente en cualquier actividad tiene una visión, un ideal, algún lugar donde llegar, y después cuando uno hace foco, que es a laburar, hay que ponerse a empujar el lápiz, la pasión es un elemento fundamental para poder perseverar, para poder superar adversidades. Cualquiera que haya emprendido en la vida sabe perfectamente que no todo es como marca la planificación,
y más aún en países como el nuestro, donde hay, además de los factores normales, hay muchos factores totalmente impredecibles y estamos cada día más en un mundo con más incertidumbre y creo que la actitud, la pasión, y podría ser parte de esa actitud, es aceptar esa incertidumbre. O sea, es una gran diferencia en el momento que estamos viviendo actualmente en la humanidad comparado con lo que era la vida de nuestros padres en el siglo pasado, ¿no? Había toda una velocidad de avance, de progreso previsible, como dijo Agustín, uno planificaba o pensaba en hacer una carrera porque se iba a vivir, o si uno no tenía la posibilidad de estudiar, entraba en una empresa para hacer carrera, hacía carrera, e inclusive ha habido gente que entrando de cadete llegó a ser gerente general, pero eso hoy ya no da. Vos marcaste algo que es así, que es, el estudio no termina con un título, el estudio es permanente, la innovación, los cambios hace que, por un lado, se está renovando el conocimiento a una tasa, a una velocidad mucho mayor lo que era antes, pero además tenemos elementos, herramientas para hacerlo. Lo que estamos haciendo hoy, conversando con total claridad, viéndonos, es parte de esas ventajas que da el momento y que van a ser anécdota dentro de 5 años, no 50 años. Cada vez la velocidad, por eso es tan importante cuando uno abraza un tema, cuando uno se dedica a un tema, es profundizar. Incluso la innovación es eso, es permanentemente estar pensando distintas formas de hacer lo que aparentemente no hay otra forma de hacerlo. Y yo quiero terminar con algo que venía de la conversación anterior con Agustín que estabas teniendo. Yo creo que la visión que uno le ha puesto a esto es que nosotros somos gerenciadores de fotosíntesis, ¿no? Es un proceso que tienen las plantas, no tienen los animales. Los animales sin las plantas no pueden vivir. Las plantas sin los animales podrían vivir perfectamente. Entonces, es muy interesante ver de qué manera uno puede aprovechar o llevar a la máxima eficiencia, porque hay una producción de alimentos, pero a su vez hay generación de oxígeno, hay recomposición de las propiedades del suelo, donde habita la actividad microbiana. El 80% de la biomasa del mundo es vegetal. Agustín, ¿qué son tus padres para vos? No, mis padres para mí son un ejemplo a seguir, diría yo, y un soporte y un pilar muy importante en lo que hace a mi personalidad, a mi profesión y demás. 34 pirulos, con la pinta que tiene y con lo que sabe. ¿Tenés pareja vos o no? Estoy casado, Ah, tengo 2 hijos y uno más. muy Uno bien. más en camino. Hay otra anécdota también, yo siempre en distintas charlas o en premios, reconocimientos que le daban a papá o a las empresas de las que formó parte, él siempre agradecía a su socio más importante, que era su mujer. Qué lindo Y eso. uno de chico quizás no entendía y quizás uno le veía, bueno, un piropo fácil para mi mamá, pero hoy yo estando casado, teniendo una familia, la verdad entiendo cada vez más eso, la importancia de tener una pareja que a uno lo acompañe en todos los desafíos, porque sin duda emprender es un estilo de vida y emprender involucra también a toda la familia, uno arrastra a toda la familia detrás de ese propósito, de esos ideales y de esa... ¿Y cómo se llama esa compañera a la que hace referencia con tanto amor? Y el fruto de ese amor, ¿cómo se llama esa mujer y cómo se llaman los frutos de ese matrimonio? Mi mujer se llama Agustina y tengo una hija mujer, Joaquina, y un hijo varón, Toribio, y un tercero en camino que aún no sabemos. Sano es, así que después no importa. Bueno, qué lindo esto. Bueno, César, tus últimas palabras. No, yo quería complementar lo que había dicho él. Por un lado, creo que esto es un testimonio, hay mucha juventud, yo lo veo por los que constituyen hoy los socios de Tomorrow Food, pero también en otras empresas, en Aprecid Joven, mucha gente que ha tenido una buena formación, que está apasionada por lo que hace y que en la medida que pueda hacer foco en su actividad va a llevar el país para adelante. Nosotros estamos todo el tiempo tratando de ver cómo nos sacamos el sobrepeso que pone el Estado encima
pero porque no tenga que haber Estado, sino tiene que haber un Estado eficiente. Yo lo que quería complementar después de esta digresión respecto a nuestros hijos, ¿no? Porque vuelvo a repetir, hay muchos. Yo creo que lo que es importante en Tomorrow Foods es esta visión simplificada de ir desde el proceso primario hasta el residuo, que son, Annie Leonard en su libro Historia de las Cosas lo resume como producción primaria, secundaria, logística, consumo y desecho, residuos. La importancia que tiene el trabajo cuando uno mira el proceso en las proteínas de origen vegetal es aumentar las eficiencias, o sea, teniendo una muy buena producción basada en sistemas en siembra directa que generan una buena productividad, pero además cuidando el suelo, el ambiente, el agua, el aire, generando un proceso un proceso secundario de industrialización que lleve a la generación, como dijo, alimentos ricos, saludables y sustentables, pero con una composición que hace una logística todavía simplificada, es parte del modelo de negocio que estamos pensando, y eso lleva también a reducción del impacto en el ambiente, que obviamente tiene que pasar la prueba del consumo, y en el consumo es el cambio generacional lo que trae los cambios de consumo. Nosotros nos dejamos de tener, en la medida de lo posible, cuando están los chicos, el asado del domingo, y eso es irreemplazable, y uno no apunta a reemplazar eso, pero sí desde el punto de vista de largo plazo, a una alimentación que en general es más saludable cuando está basada en plantas. Bueno, César y Agustín, el saludo final de cada uno de ustedes. Antes los abrazo con mi corazón, con mi mente. Espero ese abrazo dárselos personalmente. Los escucho atentamente. Gracias, Jorge. Un fuerte abrazo para vos, para Alberto, para todo el equipo. Y siempre pensar que nada está terminado, todo recién comienza. Así que allá vamos, Argentina. Gracias, Jorge, Alberto y equipo por el espacio para contar lo que hacemos día a día en Tomorrow Foods, donde buscamos construir el futuro de la alimentación entre todos.